Pues bien, aprovechemos entonces muy bien el tiempo. Ya hemos dado 7 minutos de espera para los que están llegando. Pues no sé, hoy tenemos un último tema, que es el monitoreo y evaluación de las iniciativas, pero además del tema, que no es tan largo, sí necesitamos conversar un poco sobre lo que será el tema de los trabajos. Y por eso, pues, en virtud de que algunos van a tener que retirarse, no sé si prefieran que empecemos entonces conversando de eso y luego avanzamos con el tema o cómo prefieren. ¿Avanzamos conversando de los trabajos? Sí, yo creo que sí, por favor. Perfecto, muy bien. Sí. Entonces, pues bueno, les comparto que tenemos una siguiente sesión de la próxima semana, la última, porque ya después lo que tendríamos es como la sesión más de clausura, más la sesión final. Y dentro de esa sesión, lo que queremos es tener el espacio con ustedes para que compartan un poco sus trabajos. Hay algunos que han pedido que su trabajo, porque lo han llevado un poco más de carácter personal y demás, pues no sea necesariamente un trabajo para compartir en público. Y a partir de eso, entonces, pues algunos no serán expuestos como manera de sustentación. El trabajo, independientemente de cómo hayan decidido organizarse para presentarlo, si lo quieren hacer en grupo, si lo quieren hacer individual, si lo quieren hacer en el ámbito más personal, en un ámbito más comunitario, en un ámbito más de carácter escolar, institucional, pues digamos que son distintos ámbitos de aplicación del trabajo, pero igual pues va a ser valorado porque ese trabajo es el que va a permitir valorar qué tanto ustedes logran en el diseño de una estrategia, integrar las herramientas que el diplomado ha procurado darles a ustedes para que pues tengan este enfoque y esta mirada un poco más ecosistémica de cómo trabajar hacia una cultura de la paz en los ámbitos educativos. Y a partir de eso, entonces, los trabajos realmente no es tanto para calificar cuál es el mejor trabajo, y por eso a lo mejor, digamos, tenemos como dos caminos. Envían todos sus trabajos, ya hay algunos que han estado subiéndolos a la plataforma, y pues eso nos permite hacer la valoración, alguna retroalimentación para que quienes lo van verdaderamente a aplicar pues tengan chance de integrar todas esas recomendaciones dentro de la propuesta. Pero sí quisiéramos aquí, en este momento, como hacerles la invitación de quienes quisieran, digamos, lanzarse a presentarlo en el colectivo, en plenario, a presentar su trabajo. Yo invitaría a 2 personas más que han acompañado el diplomado y una persona de afuera que estén presentes un poco para tener quien escuche desde las distintas perspectivas, de la perspectiva más técnica, desde la perspectiva un poco más holística y de tal manera que podamos hacer un feedback, como una especie de retroalimentación desde los... No me gustaría usar el término evaluadores porque la calificación se va a hacer aparte, sino poder hacer como una retroalimentación también de compañeros del grupo, o sea, que una vez escuchemos la propuesta, tengamos chance de decir, nos parece muy interesante, vemos mucha coherencia, están muy bien integradas las herramientas, yo recomendaría tal y tal cosa, por ejemplo, pero que eso sea como un ejercicio de comunidad de aprendizaje en el que todos compartimos sobre lo que vemos en la propuesta de un compañero, de un grupo de compañeros, y a partir de ahí hacemos como como un ejercicio de valoración conjunta. Ese sería como el sentido de la última sesión, de la próxima sesión. Y entonces me gustaría preguntarles tranquilamente quiénes
quisieran presentarlo, compartirlo un poco para recibir retroalimentación. Entonces, abro los micrófonos para que en este momento, si alguien tiene dudas, si alguien quiere, para ir dejando claro cuánto tiempo entonces vamos a dedicar a cada grupo o a cada trabajo y demás. Entonces, les escucho. ¿Quiénes quisieran participar? Quizás, bueno, voy a comprometer a mis hermanas, pero nosotros no lo hemos terminado así del todo, pero quizás pudiera ayudar, pudieran darnos un feedback de, ¿verdad? Cómo lo escuchan y cómo lo ven. Genial. Pero ¿cómo se presentaría eso? ¿Nada más así hablado? Ya hablamos entonces de eso, porque también depende mucho de la cantidad de trabajos que quieran presentar. Entonces, yo les pasaría una plantilla que de manera muy concreta, sucinta, a cada grupo le va a dar como los elementos de qué es lo que ustedes quieren hacer y entonces van a tener allí la posibilidad de hacerlo de manera más ágil y además de manera más organizada. Perfecto. Está bien. ¿Alguien más? ¿Ya tenemos un grupo? Están muy tímidos hoy. Es que si todavía no lo terminamos, pues ¿cómo nos comprometemos? Sí, no, pero así hasta donde vayan, pues. Nosotros tampoco lo hemos terminado. Vamos Ajá. a presentar hasta donde llevamos. Exactamente. No sé si, por ejemplo, voy a atreverme a recomendar dentro de lo que he ido viendo, si José Rafael y Juan, que están haciendo el trabajo conjuntamente, si se animan. Sí, sí me animo, sí nos animamos. Perfecto, perfecto. O sea, él ya dijo, ya me animó a mí también. Muy bien, ya tenemos dos. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere animar? No sé si de repente por ahí Elena. Pues no se ha unido. Adelante, Elena. Yo se lo iba a mandar ahora para que usted me lo revisara. Ya voy, solo me falta completar lo del cronograma. Ajá. No sé, siento algunos vacíos todavía ahí en lo que he hecho, así se me puede orientar. Claro que sí, Elena. Todavía tenemos chance de aquí, porque eso sería como hasta el lunes, pero tenemos chance de, si me lo pasas hoy, por ejemplo, procuro dejarte a más tardar mañana en la mañana la retroalimentación. Y así tendríamos como tres propuestas. ¿Te parece? ¿Te animas? Sí. Muy bien, muy bien. Pues bien, yo creo que 3 son buenas opciones. No sé si hubiera alguien más que quisiera y de repente no está todavía conectado el profe José Santos, a lo mejor él, pero bueno, creo que podrían ser 3 o 4, dependiendo si alguien más se anima en el camino. Sé que con Gisela por lo menos tenemos una sesión próxima y si a lo mejor queda contenta de la sesión y se anima, pues también. Pero intentemos que hayan unos 4, me parece que para el espacio de la sesión podemos tener un buen tiempo de tal manera que todos podemos escuchar la propuesta, retroalimentarla y hacer un pequeño ejercicio de lo que sería una comunidad de aprendizaje. Así es que
por ahí. ¿Estamos todos de acuerdo? Recuerden que todavía estoy en disposición para apoyar. Si ustedes me van enviando en el transcurso de estos días lo que han ido avanzando, pues con muchísimo gusto cuentan con mi apoyo para retroalimentar o para irles ya dejando como la valoración que el trabajo de ustedes va teniendo. Muy bien. Dicho esto, entonces, ahora sí entramos un poco al tema. ¿Recuerdan que les había dejado una pregunta al final de la sesión anterior? ¿Recuerdan qué pregunta era? ¿Cómo podemos sacar provecho de un error y convertirlo en un aprendizaje colectivo? Exactamente. ¿Cómo podemos sacar provecho de un error o de una dificultad y convertirlo en un aprendizaje, ya sea individual o colectivo? Pues aprovechamos también y empezamos conversando un poquito al respecto de esa pregunta. Estamos hablando de nuestras iniciativas. Cuando hemos emprendido algo dentro de la institución, de repente nos topamos con alguna dificultad o algún error que cometimos. ¿Cómo hemos intentado capitalizar ese error y sacarle provecho y volverlo un aprendizaje? ¿Alguien ha tenido una experiencia que pueda compartir o algo que diga, pues sí, esto se volvió realmente un aprendizaje muy positivo para el proceso? Buenas tardes. Buenas tardes. A veces yo entro porque no hay quien hable y cuando hay mejor no hablo. Yo creo que todo lo que nos pasa, sea bueno o sea malo, tiene las dos vertientes, ¿no? La vertiente que nos ayude a construir o a destruir, a aprender o a no entender el proceso, ¿no? Porque la gente tiene experiencias, por ejemplo, de prosperidad que transmite a sus hijos y sus hijos terminan fracasados porque no entendieron el proceso que vivieron sus padres para generar riqueza. Y entonces tienen que aprender. Yo escucho a veces a la familia Slim o a otros que hablan sobre cómo reprodujeron en sus hijos sus aciertos empresariales y son exitosos. Igual, las líneas de abogados. Hay abogado papá, abuelo, abogado papá, abogado hijo. O sea, hay un aprendizaje, pero a veces sucede que no. Se tiene que caer en un bache, en un problema de conflicto, de pérdida, para entonces entender por qué nos iba bien y por qué nos está yendo mal ahora, o por qué no nos estaba funcionando. El Estado es el único que se equivoca y no pasa nada porque pues maneja dinero ajeno. En cambio, un empresario se equivoca y no gana y averigua qué pasó. Si es un abarrotes, está mal ubicado, tiene malos proveedores, tiene malos empleados, tiene mala publicidad, no tiene presentación sus productos, se hace muchas preguntas en qué está fallando. Y ya cuando entiende los por qué, vuelve a empezar. Y si esta ubicación se cambia de lugar, ¿no? Como digo, el Estado es el único que no le importa perder millones en proyectos que luego quedan a medias, proyectos de transporte público que ahí quedan las cabinas y nunca se usaron porque la siguiente administración no le entendió al proyecto. Entonces, pero es el único que no aprende de sus errores, el Estado. Pero el ciudadano que le cuesta, yo creo que aquí la palabra clave es el costo. Cuando nos cuestan nuestros errores, es que una de dos, o nos tiramos a llorar y a autofracasarnos, o estamos nadando para salir de no ahogarnos en el río, ¿no? No nos queda alternativa, ya estamos adentro, ¿no? Y aprendemos a nadar, sacamos algo bueno. Antes no sabíamos nadar, ahora ya aprendimos a nadar. Muy bien, José Santos, muchas gracias. ¿Alguien más?
Como ha dicho José Santos, con mucha frecuencia en acciones prácticas, por ejemplo, cuando uno entra a cumplir un rol o una función, ya te doy la palabra, Daniel, termino la idea. Generalmente uno va descubriendo que está cometiendo errores que le quitan tiempo, que le drenan energía, y entonces uno va procurando mejorar para producir más, para ser más eficiente en su trabajo. Pero con los procesos, cuando implican a muchas personas, los procesos que son más colectivos, con frecuencia la rotación y otros factores, y José Santos mencionaba uno, y es cuando los recursos no nos duelen tanto porque no son nuestros, porque tiende a haber un poco más dificultad para percibir y sobre todo reconocer que se han cometido errores, pero también hay que entender que hay unos condicionantes externos, que muchas veces es que hay tanta presión por resultados que se obvia la cultura reflexiva y entonces queremos todo el tiempo estar mostrando lo que sí funcionó y más bien camuflar lo que no está funcionando tanto. Eso también son factores, unos son nuestros, otros son externos, y eso juega mucho en esta dinámica de hacer valer el error como como lo decíamos en la semana anterior, como un fracaso fértil, como algo a lo que se le puede sacar provecho. Adelante, Daniel. Se me ocurre que, bueno, dentro de las ingenierías, normalmente se está buscando que los procesos sean más eficientes, ¿no? Que haya pocas pérdidas, que los procesos sean pues productivos, ¿no? Que en la mayoría podamos ganar. Desde esa mirada, pues ahí, incluso aunque pareciera que no estás cometiendo un error, dentro de la lógica de producción, de consumo y todo eso, casi que es un error no estar produciendo totalmente eficaz, ¿no? Entonces, por eso la pregunta siempre está sobre cómo podemos ser más, podemos economizar, podemos quitar empleados, etc. O sea, ya que nos parezca ético o no, pues bueno, por ahí tiene su talón de Aquiles también. Y bueno, hay una llamada ley de Murphy, ¿no? Que dice que si algo va a suceder mal, seguramente nos va a suceder, ¿no? Y se van a hasta juntar varias cosas que, no sé, a la hora de presentar mi proyecto, híjole, ese día no abrió el Word, ese día un virus, ese día no hay internet, granizó, etc., ¿no? O sea, eso es la ley de Murphy. Entonces, desde esa lógica, bueno, los ingenieros buscan que prever todas esas como fallas. Y bueno, yo ya, bueno, no viéndolo tan desde el ingeniero, sino desde también la visión de proceso personal, como también la toma de conciencia, a veces, sí, la toma de conciencia de uno mismo es así como nos hace evidente cosas que en las cuales, un poco como decía Santos ahorita, ¿no? Solo al gobierno es al que no le cuesta. Nosotros también de repente actuamos de esa manera, ¿no? Hasta que ya pasó 1 año, 2 años y dices, ay, esta ropa sigue sin usarse, closet sigue sin ordenarse, este pendiente sigue siendo pendiente, entonces hay una toma de conciencia. Yo creo que por ahí también quisiera como mencionar que puede haber una ganancia de ver, no, a lo mejor no error, pero creo que el fondo de cómo utilizas la palabra error va por ahí de lo que comento, me parece. Gracias. Muy bien. Ahora la clave está en poder entender cómo eso que reconocemos que es una equivocación, que no salió como queríamos, que tal vez quedó mal planteado de alguna manera, o la forma en que lo planteamos no respondía como esperábamos al cambio que queríamos. Es como eso que ocurrió ya y que hemos detectado, que nos dimos cuenta ya que no funciona,
cómo lo podemos transformar de manera positiva en un aprendizaje. Esta es una pregunta que es una pregunta recurrente en una comunidad de aprendizaje. Es decir, cuando hacemos práctica reflexiva, este tipo de preguntas debe estar siempre presente. Ok, identificamos que algo no está funcionando, que algo no funcionó, que no produjo el resultado que queríamos. Y el asunto no es quedarse, porque la tendencia es siempre, como decía José Santos, en lo personal, pues uno busca cómo mejorar o algo así, pero también hay otras actitudes y es encontrar a quién culpar. Y ese es el acabose de los procesos, porque con frecuencia el error pareciera ser como el detonante de la necesidad humana de encontrar a quién responsabilizar, a quién culpar y a quién castigar por eso. Y entonces el error puede terminar convirtiéndose en un problema mayor. Por eso tal vez también culturalmente tenemos mucho temor y se ha hecho como un mito a ser reflexivos, a ser críticos, autocríticos, porque siempre tenemos miedo que poner en evidencia que hay un error viene como consecuencia la cacería de brujas y entonces inmediatamente encontrar a quién buscar para responsabilizar. Es lo primero que hay que obviar. Es integrar como nuestra forma de aprender mejor de lo que hacemos, recurrentemente estar buscando qué es lo que no funcionó, por qué no funcionó y no por culpa de quién. Esto es un proceso de todos y todos nos hacemos responsables. No, ¿cómo hacemos para que esto que aprendimos, es decir, este error que hemos identificado, esta dificultad que no funcionó, cómo, es decir, qué aprendizaje nos deja? Y una vez hemos identificado el aprendizaje, y entonces cómo integramos ese aprendizaje para que en adelante mejore nuestro proceso y no vuelva a ocurrir el mismo error. Ojo, porque ahí es como se corrige el curso integrando el aprendizaje, pero además tomando medidas para que no se vuelva a repetir. ¿Cómo hacemos para que, recuerden que en la sesión pasada decíamos, los procesos de largo aliento tienen como en un tren muchas estaciones donde gente se sube y gente se baja. ¿Cómo hacemos para que los que se suban sepan que nos hemos equivocado y que hay errores que se pueden evitar si se reconoce, si se siguen las instrucciones, pero sobre todo dando cuenta de por qué tomamos ciertas medidas precisamente para corregir eso que no funcionó y que no podemos seguir repitiendo y que se han diseñado unos instrumentos o unos mecanismos para impedir que se siga repitiendo el error más adelante. Es ahí la clave. Son esos tres factores. Es desmitificar el error como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. Segundo elemento, identificarlo, exponerlo en comunidad de aprendizaje, no para buscar a quién culpar, sino como una responsabilidad colectiva, reflexionar por qué ocurrió, cómo ocurrió y qué lecciones nos deja. Y tercero, cómo integramos esas lecciones para mejorar el curso, es decir, integrar el aprendizaje, pero además qué decisiones tenemos que tomar para impedir que el error se vuelva a repetir a futuro, aun cuando ya no estemos nosotros. Entonces, esos tres elementos son importantes para responder a esa pregunta, ¿sí? Eso es lo que hace que el error se convierta en un fracaso fértil, es decir, que tenga oportunidades de aprendizaje y que va permanentemente a estar. Si nos damos cuenta de muchas de las estructuras de las que venimos, estructuras familiares, estructuras, digamos, institucionales, ¿sí? Estructuras sociales o estructuras a las cuales nosotros pertenecemos, ya sea como miembros de esa estructura o como funcionarios que trabajan para una estructura. Muchas de las estructuras, y ahí hay un punto de coherencia con el concepto de cultura de paz. Con mucha frecuencia está esa lógica punitiva y así crecimos. Entonces,
Hay un error, ¿quién fue? Las preguntas de nuestros papás cuando pasaba algo, ¿quién fue? Y luego en el quién fue se quedaba la pregunta, el miedo entre hermanos hasta que alguien tenía que botar al agua porque si no el castigo iba para todos. Y entonces venía digamos, la reprimenda o el castigo para quien lo hizo. Pero eso no corrige mayormente algo. Hubiese sido distinto si en nuestras estructuras hubiese habido la posibilidad de decir, ¿qué aprendemos de esta situación? ¿Cómo hacemos para que en adelante esto no vuelva a ocurrir? Y todos participamos en la decisión de cómo corregir el curso de las cosas. Ese es un patrón que si nosotros reflexionamos, las familias de las que venimos, pero también las instituciones a las que pertenecemos o para las cuales trabajamos, con mucha frecuencia, esa es la dinámica. Y entonces, si nosotros estamos construyendo una cultura de paz, una forma coherente es que en nuestros procesos vayamos corrigiendo ese espiral punitivo y vayamos empezando a generar unas dinámicas mucho más inclusivas a partir de una reflexión colectiva que transforma un error, una equivocación, no en un aspecto para castigar, condenar, excluir, sino realmente como una oportunidad para corregir el curso de las cosas, para integrar el aprendizaje, salir fortalecidos, pero tomar acuerdos y decisiones para que no vuelva a ocurrir. Es ahí donde me parece que hay un elemento importante que no quería dejar pasar desapercibido de lo que fue el tema anterior, que es justamente para qué hacer práctica reflexiva, por qué es tan importante y por qué en algo que está hablando de hacer cambios culturales, tenemos nosotros que integrar por un simple hecho ético, ¿sí? Para ser consecuentes. Porque si no, nosotros vamos a estarle diciendo a los demás que corrijan sus errores, pero nosotros no aprendemos, no lo integramos, no lo ejemplificamos o lo testimoniamos en la forma en que procedemos entre nosotros. Y creo que ese es un elemento muy importante. Muy bien. Ahora, entrándonos en el tema que es complementario, porque es dentro de un mismo módulo, sí, digamos que la sesión anterior estaba un poco más pensada en cómo aprender de lo que hacemos para gestionar nuevo conocimiento. Hoy es, bueno, cómo ese aprendizaje y lo que vamos logrando se vuelve medible. Podemos construir evidencia científica de lo que estamos haciendo. De lo que estamos haciendo bien, de lo que está funcionando y de lo que no está funcionando también. No son dos temas separados, son temas complementarios. Y por eso hoy estamos adentrándonos y yo les invito un poco a plantear en las 4 siguientes preguntas. Piensen ustedes en qué experiencias han tenido por ahora de medir el impacto de iniciativas educativas y comunitarias, no necesariamente de construcción de paz, iniciativas que ustedes han emprendido, iniciativas de repente de organizar un espacio lúdico, una iniciativa de presentar un cambio de modalidad pedagógica en la catequesis o de un cambio de la forma en que queremos promover la inclusión y la integración de niños de distintos países que se encuentran en nuestro centro pastoral, en fin. En esas experiencias que ustedes han tenido, ¿qué experiencias pueden ustedes recordar de lo que les representa medir cuando les dicen a ustedes, por favor hagan un informe y midan el resultado de lo que están haciendo para saber si vale la pena continuar con eso o no? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Si alguien quiere lanzarse a compartirla, bienvenido o bienvenida. Ay, qué callados que están hoy. Bueno, Adelante. sí, ¿qué experiencia tenemos midiendo el impacto de iniciativas educativas o comunitarias? He trabajado desde 2012 en Chiapas, en las comunidades,
principalmente de habla chol y habla celtal. Vine con una asociación civil desde Tijuana, mi punto de origen, para generar algunos conocimientos en líderes sociales que estaban en las comunidades, que mal sabían leer y escribir. Les dimos cursos de 2 meses, de lunes a viernes, incluso les dábamos una ayuda económica para que regresaran y fueran a sus comunidades. Y desde Palenque los enseñamos por 2 años y yo vi los cambios. Vi cómo ellos vieron el mundo diferente. Algunos de ellos no eran líderes comunitarios sociales, eran pastores de iglesias, obreros de iglesias, y cómo empezaron a presidir las asambleas. Les enseñamos a escribir con las máquinas Remington antiguas, a escribir, y luego al siguiente año trajimos computadoras también bastante antiguas, no había presupuesto, y yo venía solo por mi viaje y un sueldo mínimo. Yo ganaba más en Tijuana, pero era cuestión de vocación social. Y yo vi a la vuelta de 2 años cómo ellos ya sabían hacer oficios para mandar al gobierno, presidir algunas áreas de su ejido. Entonces, yo pude medir el impacto en su forma de hablar, incluso hasta de vestir un poco más coordinados, el de andar más presentables. La gente chol, generalmente, tal que son súper limpios, se vayan hasta 2 veces al día. Son más limpios que yo, son más saciados que yo, se preocupan mucho por la higiene. Pero en otros aspectos necesitaban ayuda. Y yo vi cómo cambió su autopercepción, de sentirse a veces personas menospreciadas, a adquirir un valor, porque el conocimiento le da plusvalía al ser humano. Y aunque valgamos lo mismo ante la ley, somos los iguales, pero no tan iguales. Y no nos vemos tan iguales. Pero cuando adquirimos un conocimiento extra de qué hacer o cómo defendernos o cómo actuar, hasta levantamos la cabeza. Yo miro cómo hasta levantaban ya la cabeza, hasta su forma de caminar cambia un poco, o sea, su percepción de las cosas, su percepción del mexicano que miraban como extranjero por no ser del área, por no ser de la comunidad, su condescendencia, su cultura. O sea, yo pude medir un resultado favorable, producto de una sensibilización y conocimiento, las 2 cosas. No solo enseñarles a hacer, porque usted sabe que las 3 áreas que impactamos en el conocimiento implican habilidades, actitudes y sentimientos, o sea, actitudes y conocimientos, habilidades y actitudes. Y cuando haces esas 3 cosas, tú ves el cambio. Y ahorita estoy haciendo lo mismo en una comunidad que se llama La Canja Celtal. Voy los sábados y les doy 3 horas pesado, y veo cómo se les va abriendo la mente para muchas cosas. En mis alumnos está el comisariado ejidal y otros, y yo veo cómo aceptan, porque me respetan como maestro. Una vez que te respetan como maestro, están dispuestos a aprender de ti. Tienes que ganarte su respeto. Si no te ganas su respeto, no te van a escuchar. Creo que el gran reto es cómo adquirir respeto en una comunidad para que te escuchen y te crean, cuando menos, aunque crean que estás equivocado, que eres bien intencionado. Y eso cuenta mucho. Ok, gracias, José Santos. Fíjate que en esta experiencia José Santos nos da cuenta cómo él percibe, cómo él vio y cree firmemente que sí hubo cambios, y nos dice en qué aspectos él considera que esos cambios fueron reales, que son observables. Y eso está muy bien. El asunto es que cuando entramos en aspectos como la construcción de una cultura de paz, impactar la cultura, los cambios a veces no son tan tangibles, y ahí hay una gran dificultad. Y construir evidencia de eso es todo un proceso que nos exige tener claridad de cómo, desde el momento en que estamos pensándonos la iniciativa y desde el punto de arranque hasta el final,
tenemos que ir construyendo y documentando, como lo decíamos en la sesión anterior, dejando soportes para luego aplicar indicadores que nos permita valorar, uno, si estamos logrando lo que nos habíamos propuesto y si eso que estamos logrando está funcionando para lo que queríamos como cambio en realidad, es decir, como teoría de cambio. Y a partir de eso, pues herramientas como el monitoreo y la evaluación son herramientas técnicas que nos ayudan de manera, por eso digo, más basada en evidencia científica, no solamente en lo que a mí me parece, porque ahí hay un criterio que es pues mi criterio y que puede ser totalmente cierto en la medida en que yo misma vi la diferencia entre la forma en que estaban los participantes cuando yo llegué a la forma en que quedaron cuando salimos del proceso. Pero si eso no queda documentado y no es posible percibirlo y evidenciarlo de alguna manera, los técnicos en monitoreo, tengo mis discusiones con ellos por eso, pero los técnicos en monitoreo con frecuencia dicen lo que no se evidencia no existe. Eso depende para quién, ¿no? Porque si la gente se queda con la certeza de que sí hubo transformaciones, pues eso también es muy importante, no podemos decir que no existe, pero claramente, por ejemplo, para rendirle cuentas a la institución o a un donante, si no logramos documentar y poder descifrar en qué consiste lo logrado, es más complicado que volvamos a tener apoyo. Y a veces, cuando los procesos dependen de ciertos apoyos, de ciertas voluntades, el tener que ir demostrando que estábamos acertando en la hipótesis que nos habíamos planteado para lograr el cambio que queremos, pues necesita ser sustentada en cosas evidenciables. Y entonces de ahí la importancia a que nosotros vayamos encontrando eso. Sí, temas como la paz y la convivencia, sobre todo, requieren mucho más esfuerzo para poder hacer evidenciable, observable, medible los resultados, ¿no? Porque parecen ser mucho más intangibles que cualquier otro tipo de campos en los que se puede medir con mayor facilidad. Como decía el profe José Santos, decía claramente, cuando uno está hablando de la formación, pues sí, son conocimientos y algunas habilidades, pero eso el efecto que está teniendo en un aspecto como el clima organizacional, como el clima comunitario, como la cultura, pues son asuntos más complejos que parecen más intangibles que solamente que la gente aprenda ciertas cosas y desarrolle habilidades para practicarlas. Es un poco más que eso y es evidenciar que se ha transformado, digamos, todo un ambiente y cómo evidenciar y medir eso es un desafío. Y como les decía, hay distintos enfoques también de monitoreo y evaluación, algunos que son muy técnicos dependiendo para qué tipo de procesos son diseñados. No es lo mismo medir el resultado y medir las metas y medir, digamos, el proceso en una fábrica que hacerlo en procesos sociales. Tienen necesidades distintas, responden a necesidades diferentes y por lo tanto manejan instrumentos diferentes, ¿sí? Cuando los que estudian ingeniería industrial, por ejemplo, ellos son expertos en diseñar procesos para garantizar que, digamos, una producción se hace de manera más industrial, pero más sistémica, mucho más ágil, más productiva, más eficaz. Y entonces todo está basado en unas listas de chequeo y una cantidad de formatos que permite que los distintos momentos del proceso incluso tienen tiempos para operar cada cosa. Y si usted se retrasa de ahí, entonces empieza a ser calificado a ese nivel minucioso que miden la producción, porque el punto de interés al que responde es cómo con menos recursos se hace más. En los procesos se responde todavía a otro tipo de necesidades, no solamente porque además no trabaja con cosas de producción, sino que trabaja con personas que son distintas entre unas y otras, y por eso también ahí hay una diferencialidad que es importante no perder de vista. Y por otro lado, porque además en la idea de hacer, de documentar y de monitorear qué tanto se está avanzando,
pues funciona también el cómo se va viviendo el proceso, qué aprendizajes quedan, pero además también cómo podemos ir introduciendo estas reflexiones como un capital pedagógico que se puede absorber en el proceso mismo. Entonces, digamos que debe ir en un justo balance entre la reflexión y el monitoreo, no se reduce a lo meramente técnico, ¿no? Y por eso, de lo que les voy a hablar aquí es de monitoreo y evaluación basados en teorías de cambio, que es el enfoque sobre el que hemos venido trabajando. Recordemos que por ser un enfoque basado en transformación de conflictos, se centra en la teoría de cambio. La teoría de cambio nos muestra una ruta que define, ¿sí?, hipotéticamente, una estrategia que nosotros pensamos que hacerla de cierta manera va a lograr un cambio y que sustentamos desde una hipótesis. Para eso, digamos, la práctica reflexiva, o más bien las comunidades de aprendizaje que se juntan para aprender de lo que van viviendo, centran su foco en la relación estrecha entre la estrategia y la metodología que tanto están funcionando en relación al cambio deseado, ¿sí? Entre el sí y el entonces. Es, digamos, la práctica reflexiva responde a permanentemente estarnos observando en el proceso y estar siempre consultando al proceso mismo, preguntándole al proceso qué tanto eso que nosotros pensábamos que hacerlo de esta manera iba a lograr este cambio está funcionando. Ahí pone la lente. El monitoreo y evaluación, en cambio, se centra mucho más en traducir esa hipótesis de cambio en los resultados esperados y metas observables y medibles, es decir, en la relación entre el cambio esperado y los por qué, la hipótesis, la sustentación. El monitoreo y la evaluación como proceso sustentan, ¿sí?, y retroalimentan y fortalecen la práctica reflexiva. Por eso están ahí como un binomio muy, muy articulados. Entonces, el monitoreo, pues, ciertamente es más técnico, lo otro es más reflexivo. Sin embargo, los dos caminan juntos porque los dos dan soporte a la comprensión de esa complejidad que es la teoría de cambio y que nos ayudan básicamente a descifrar cómo por un lado, la parte reflexiva se orienta más a entender si lo que habíamos pensado que sería capaz de lograr el cambio que queríamos está funcionando o no. Mientras que el monitoreo y la evaluación pone su lente y su énfasis en qué tanto los resultados del proceso están sustentados en la hipótesis que nosotros habíamos planteado. Esos son dos elementos diferenciales, pero que los ponen en estrecha relación y conexión. Por eso, para monitorear, en nuestro caso concreto, y evaluar iniciativas de cultura de paz, pues hay una metodología que hemos reducido o sintetizado más bien en más o menos unos 6, 7 pasos, que les va a decir a ustedes qué es lo que hay que tener en cuenta. Ustedes pueden utilizar, por eso les preguntaba qué experiencias han tenido midiendo impacto o midiendo, evaluando iniciativas. ¿Por qué razón? Porque con frecuencia sí nos pasan unos instrumentos de evaluación. En algunos casos nos dicen, a ver, pásenos, recojan la experiencia, pero después de recoger la experiencia, pásennos un informe, qué tanto se logró lo que querían y si funcionó, no funcionó, por qué no funcionó y demás, pero también denos cuentas de cómo utilizaron los recursos que se les dieron y demás. Y sin embargo, en las iniciativas de construir cultura de paz, pues hay que tener en cuenta algunos elementos que distan un poco de lo que son esos requerimientos con frecuencia de dar cuenta
de una iniciativa. Y entonces, lo primero es no olvidarnos que el punto de partida siempre es el cambio buscado. Voy haciendo preguntas para que aquí vamos haciendo un repaso de todo el diplomado. ¿En dónde quedó consignado el cambio que queríamos, el cambio cultural que queríamos generar en una escuela o en un entorno educativo? ¿En dónde quedó registrado? La parte estructural de la teoría de cambio. Exacto, en la matriz de cambio y en la teoría de cambio que retoma la matriz. Ahí pusimos en el nivel estructural, pusimos qué cambio queríamos a nivel cultural. Recuerdan que cuando yo les estaba diciendo los criterios para valorar la matriz, si había quedado bien hecha, era la progresividad en el nivel horizontal y la coherencia en el nivel vertical. Pues precisamente ¿se fue Rosa el Inés o soy yo? Sí, sí, Se fue. En cambio, yo Rosy, los seguí escuchando. ¿Ahí me están escuchando? no, no te nos ¿Están fuiste. Te nos Sí. fuiste, ahora ya te escuchamos. ¿Puedes Ok. Sí, te repetir, por escuchamos. favor? Yo los seguí escuchando y los escuchaba que decían, se nos fue Rosaine, se nos fue Rosaine, y yo, Paote. Sí, sí escuchamos. Bueno, debe ser que hay alguna fallita por ahí en el internet. Entonces, les decía, en la matriz, en el nivel estructural, en el nivel cultural, perdón, allí ubicamos el cambio cultural que queríamos o que queremos generar en nuestra iniciativa. La teoría de cambio a nivel cultural también lo retoma. Entonces, ese cambio, digamos, es el cambio superior al que queremos apostar. Pero ese cambio quedó desglosado en unos cambios intermedios que se pueden traducir en resultados intermedios y finales. Es decir, esos cambios nosotros los convertimos en resultados esperados dentro de la estrategia. Y allí es donde nosotros vemos por qué tiene sentido trabajar los otros niveles. Actitudes tiene que ver con cambios personales. Relacionales tiene que ver con cambios en el nivel de las relaciones. Normas de convivencia tiene que ver con el nivel estructural. Y resolución pacífica de conflictos, sobre el entendido de que en el ámbito cultural lo que decimos es que la comunidad ya resuelve pacíficamente los conflictos. Punto. Entonces, traducimos eso, ¿sí?, en resultados intermedios, porque son como una escala que para poder llegar a que la comunidad de verdad logre resolver de manera pacífica los conflictos que se presentan, necesita ir ganando gradualmente otros cambios intermedios y eso se transforma en resultados. Entonces, ¿qué esperamos que cambie en el periodo de esta iniciativa en las actitudes de las personas para que eso sea posible? ¿Qué esperamos? ¿Qué cambios se dieron en las relaciones para que este cambio sea posible? ¿Qué cambios se dieron en la institución para que este cambio final, ¿sí?, sea un resultado posible? Entonces, del cambio mayor, los cambios intermedios se traducen en resultados intermedios y final. Después de eso, entonces se construyen los indicadores de impacto. Yo no me voy a detener aquí porque ya lo trabajamos en una sesión anterior. Cuando les hacía la diferencia que no es lo mismo un indicador de impacto a un indicador de ¿qué? Les decía, no es lo mismo un indicador de impacto a un indicador de ¿qué? Hay otros tipos de indicadores. Estoy haciéndoles un quiz aquí, no se han dado cuenta.
Acuérdense que hay indicadores de actividad, hay indicadores de resultado intermedio, en fin. Entonces, cuando nosotros hablamos de indicadores de impacto, en cambio, siempre tiene que ver con la relación con el cambio que esperamos. Entonces, cuando hablamos de construir indicadores de impacto, significa que de manera cuantitativa o cualitativa tenemos que preguntarnos qué evidencia que estamos logrando el cambio que queremos. Y entonces podemos construir un indicador cuantitativo que tiene que ver con número de estudiantes que participan, reducción en el número de reportes de riñas estudiantiles, frecuencia de las reuniones de convivencia que hace la institución para mejorar la convivencia entre los estudiantes, en fin, es número, ¿sí? Que sea cuantificable. Los cualitativos tienen mucho más que ver con esos otros elementos, mucho más del clima, del proceso, del impacto en términos de la gente, en actitudes, indicador de cambios de resultados numéricos. Así es. Los cualitativos, en cambio, apuntan mucho más hacia percepción de respeto. Ahí se me fue un error, una C que no va. Confianza, ¿sí? Que eso usted no la puede cuantificar, pero usted sí puede hacerla medir si la pone en clave de gradualidad, por ejemplo. ¿Qué le indica a usted que la confianza entre los estudiantes y los docentes está incrementándose? Entonces, ahí podemos nosotros decir, bueno, que los estudiantes se atreven, por ejemplo, o toman la iniciativa de verbalizar lo que piensan sin tener el miedo a una represalia de parte del docente. Son aspectos que hacen medible algo que parece tan intangible como la confianza. El sentido de pertenencia, que son cosas que ponemos siempre en todos lados. Pero ¿qué le hace pensar a usted que el sentido de pertenencia está incrementándose? Y eso transfórmelo en un indicador, porque la clave está en cómo usted puede medir eso que va logrando. Y usted puede hacer una escala por tiempos. Entonces, el primer pasito, por ejemplo, en términos de confianza, si lo que queremos es mejorar la confianza entre grupos que históricamente han sido adversarios, por ejemplo, sobre todo cuando hay mucha discriminación, cuando hay diferencias étnicas entre la población. La confianza pasa por establecer que, uno, son capaces de verbalizar, dos, son capaces de expresar con respeto sus ideas, pero también de escucharlas del otro. Luego, la confianza todavía a un nivel mayor es que son capaces de compartir aún manteniendo diferencias en sus ideas, por ejemplo, que son capaces de separar esas dos circunstancias y eso no afecta el hecho de que puedan convivir. Y ustedes pueden irle dando, digamos, como una escala ¿qué es lo que me hace a mí evidenciar que sí estamos logrando construir confianza entre esos dos grupos? ¿Qué es lo que me hace a mí evidenciar que el sentido de pertenencia por una institución, por un territorio, se está incrementando en las personas? Y también las historias de vida, ¿sí? Testimonios, no, las historias de vida es un medio de documentación, pero lo que quiero decir es que ellos testimonian, ¿sí? Y eso puede ser un indicador, que personas, estudiantes, docentes, padres de familia coincidan en testimoniar que la confianza ha crecido, que hay una mayor capacidad de afrontar sin violencia las diferencias que hay entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos que además de que hay indicadores cualitativos y cuantitativos, eso en todos los métodos de medición existe, pero en este caso la diferencia, y ahí es donde quiero ser reiterativa, es que no se centra tanto en los indicadores de logro de actividades, de logro o indicadores de actividad, sino que se centra mucho más en qué tanto los cambios que queríamos están siendo reales y que se pueden medir.
ahí se centra un poco el interés de la construcción de los indicadores. Y entonces, pues nos la ponen un poquito más difícil, pero es perfectamente posible. Lo que yo les quiero dar es la confianza. Todo cambio se puede medir. Y a ustedes les aporté cuando les fui diciendo qué poner en la matriz de cambio, ustedes recuerdan que en una diapositiva donde están los niveles de la transformación, en lo personal, les escribí enfrente unos punticos. En esa diapositiva están claramente los factores de transformación. Esos factores de transformación son los que a ustedes le dan la clave sobre qué medir en cada cambio de cada nivel. Ejemplo, cambios de actitud. ¿Cómo medir un cambio de actitud? Sí, cambios de comportamientos en los estudiantes, por ejemplo, en las personas. ¿Sí? ¿Qué es lo que se observa al momento de medir un cambio de comportamiento? Porque eso es clave para que ustedes encuentren qué es lo que mido en cada nivel. En cada nivel se miden cosas distintas. Luego, en el nivel relacional, recuerden que les había puesto varias pautas. Comunicación. La calidad de la comunicación es clave para medir los cambios en las relaciones. Entonces, ustedes los indicadores tienen que ir en orden a qué tanto está mejorando la comunicación en la relación, porque eso destraba y hace funcional una relación. Pero también los patrones de poder, si hay patrones de competencia, de colaboración, eso se puede medir. Entonces, esos tips que yo les puse en esa diapositiva, no la pierdan, porque allí ustedes tienen el vademecum para poder entender al momento de construir sus indicadores en qué es que tienen que formular indicadores para poder medir el impacto del cambio que ustedes se propusieron en sus iniciativas dentro de cada uno de los niveles. Ahí ustedes encuentran el instrumento para que puedan construir los indicadores de manera más fácil, porque ciertamente he visto a muchos artesanos y artesanas de paz batallando un poco en darle cuenta, sobre todo a quienes trabajan con la cooperación, y después digamos que al momento de planificar, muy soñadores y dicen que van a transformar el mundo entero y prometen cosas, y cuando les empiezan a pedir cuentas, usted dijo que iba a hacer esto, a ver qué pasó, en qué punto va, y se sacan, por eso cada vez más también las agencias de cooperación, sobre todo para este tipo de temas como la paz, se van volviendo más complicados para exigir cuentas. Y es que en nombre de la paz también se han cometido abusos como ustedes no se imaginan, que son despilfarro de dinero y que no han repercutido en un cambio real. Entonces, también eso ha hecho que las agencias, sobre todo de cooperación, se hayan vuelto técnicamente exageradamente exigentes para decir, a ver, esto que usted dijo que haría, ¿cómo me lo demuestra? Y entonces hay que, para no estar después en apuros, desde el momento del diseño, tener en cuenta de plantear unos indicadores que sean medibles y no estar después inventando o diseñando respuestas, porque eso tarde que temprano se da cuenta quien está revisando un informe o un reporte. Luego, un cuarto paso es seleccionar herramientas de medición. Entonces, cuando yo les decía a ustedes también, en una de las sesiones anteriores, en el módulo de herramientas para el diseño de iniciativas, recuerden que les hablé de los medios de verificación, ¿se acuerdan? Allí les dije, ojo con los medios de verificación. Un registro fotográfico no te da cuenta de cuánto mejoró la actitud de la gente, necesariamente. Un listado de participantes no te dice, no te puede demostrar que la participación fue efectiva, que fue activa. Te dice solamente, de ahí, de un listado de participantes, tú solo puedes sacar cuántos vinieron a la actividad. Y de esos que vinieron, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, si pusiste, y digamos, en la tablita para que la gente diligencie su nombre,
y pusiste la caracterización. Por ejemplo, si no preguntas la edad y después el que te pide cuentas te dice cuáles fueron los rangos de edades que participaron, ¿y yo dónde voy a sacar esa información? Pues había de todo, había niños, habían mujeres, habían varones, pero yo no sé cuántos ni cuántos, porque eso no lo contabilicé. Simplemente puse el nombre y la firma. Ah, ok, adivina. O ponte a revisar todo eso y saca tú la conclusión a cuando sea inventando, porque hay nombres que son unisex, es decir, que son, en México los Guadalupe son mujeres y son hombres. Y entonces, ¿tú cómo haces para ponerle? Y entonces tienes dificultades porque no lo intencionaste dentro de la caracterización. Entonces, hasta un listado de participantes te arroja ciertas cosas y si las intencionas te puede, digamos, arrojar otro tipo de información, pero nunca te va a mostrar como cuál fue la calidad de la participación. ¿En qué puedes tú ver la calidad de la participación? Pues de otras maneras. ¿Qué tanto apropió lo que se habló en el taller, por ejemplo? Y entonces para eso tienes que diseñar un test de ingreso, un test de salida, en el que puedas contrastar cómo llegaron en cuanto a manejo de ciertos conocimientos y cómo salieron. Ah, ok. Entonces, fíjense que ahí hay otros instrumentos de medición que generalmente nunca ponemos en las iniciativas y en los proyectos. Test de ingreso y de salida. O también, por ejemplo, las historias de vida nos ayudan a que la gente diga, pues yo antes pensaba esto, he empezado a practicar a partir de lo que el maestro José Santos nos enseñó sobre el liderazgo, entonces yo ahora reconozco que esto me ha dado más autorreconocimiento, que esto, cuando eso lo dice José Santos, tiene un valor que es importante, que es la perspectiva de quien hizo y desarrolló la actividad. Pero cuando eso es un testimonio de vida que dice para qué le ha servido y cómo impactó su vida y su entorno con lo que aprendió y aplicó, entonces el asunto es distinto. Entonces, las herramientas de medición tienen que ser instrumentos que nos ayuden a recoger esa información a esos niveles de profundidad con los que frecuentemente nosotros no. ¿Con qué nos quedamos? Con la lectura de los docentes. La hermana Lupita decía, o las hermanas creo que decían que han acostumbrado a integrar dentro de su práctica el juntarse cada tanto y bueno, cómo nos vamos sintiendo, qué vamos viendo, ok, eso es una parte. ¿Y las otras voces? Porque esa es la mirada de ustedes, esa es una mirada, sí, que es válida, que es legítima, pero es importante tener otros instrumentos que les ayuden a recoger las otras miradas y las otras voces, porque eso es lo que realmente permite contrastar entre nuestra mirada y la de los otros y poder tener de manera más transparente lo que realmente está haciendo, porque yo puedo desde el apasionamiento que me genera mi iniciativa, ver lo que quiero ver. No necesariamente lo están percibiendo así, recibiendo así, participando así, aquellos a quienes yo estoy involucrando dentro de la iniciativa. Entonces, por eso la importancia de tener instrumentos distintos que en conjunto nos permitan contrastar fuentes, contrastar información, perspectivas, miradas y desde ahí hacer una valoración mucho más, digamos, transparente en ese sentido. Un quinto paso es establecer mecanismos de monitoreo continuo, es decir, además de los instrumentos o las herramientas de medición, también es importante que definamos espacios y mecanismos. ¿A qué me refiero con eso? Pues eso que planteaba la hermana, justamente de decir sistemáticamente todos los lunes, cada semana nos vamos a encontrar para ver cómo vamos, qué pasó de la semana pasada y qué vamos a proyectar para esta y desde allí. Eso se llama espacios de seguimiento, ¿sí? Que hoy por hoy la tecnología sí que ha avanzado muchísimo en eso. Existen ahora una cantidad de recursos digitales que facilitan el trabajo que antes hacíamos manualmente con unos cronogramas, unas sábanas puestas en un megatablero y después ir actualizando eso. Generalmente uno encontraba un tablero con el que empezaron, pero nunca volvieron a actualizar para saber de todo eso que se cumplió. Hoy en día existen mecanismos incluso dentro de y son software gratuitos que le botan a usted las alertas.
está llegando al término medio de su iniciativa. Recuerde que debe aplicar el instrumento de línea intermedia o de evaluación intermedia. Recuerde que es hora de recoger los informes y que te bota alertas y que se permite una cantidad. Si no tenemos esos recursos, hay otras formas prácticas, pero en todo caso, sí crear y programar. Cuando uno ve las iniciativas en el cronograma de la iniciativa, generalmente solo dejamos lo del trabajo hacia afuera, los talleres que vamos a hacer y en qué tiempos asignados específicamente el equipo se reúne, evalúa, hace monitoreo, seguimiento de qué está funcionando, de qué necesitamos fortalecer, mejorar, qué estrategia vamos a integrar de nuevo para garantizar que en aquello que vamos atrasados logramos nivelar o ponernos al día, en fin. Eso significa mecanismos de monitoreo continuo, es decir, que podemos establecer espacios e instrumentos que nos permite, porque claro, el espacio es importante, nos reunimos todos los lunes, pero ¿qué estamos trabajando colectivamente producto de ese espacio de lunes? Cada uno puede llevar su bitácora personal, pero allí del producido colectivo, ¿qué se lleva? Un acta, una bitácora colectiva, un acta de comunidad de aprendizaje, ¿qué se lleva? Porque eso también debe quedar documentado. En la reunión, en el comité de seguimiento de tal fecha, acordamos implementar este recurso porque no nos estaba funcionando tal cosa. Ah, ok. ¿Qué tanto estamos cumpliendo con eso que acordamos? Es dar seguimiento, ¿sí? Recurrente, periódico a lo que estamos identificando. Y un sexto y último paso es pues ya hacer como tal la evaluación. Aquí es donde se juntan los dos elementos, práctica reflexiva con monitoreo de evaluación. Evaluar resultados, pero también aprendizajes. Entonces, la evaluación participativa es un elemento muy propio de este enfoque, que eso ya lo decía en otros de los pasos. Recuerden, no solamente nuestra mirada es necesaria, es importante integrar las voces y el sentir, las percepciones de los otros actores de la comunidad educativa. Entonces, preguntémonos cómo podemos dentro de ciertos espacios invitar a esas otras voces, a esas otras miradas para que nos retroalimenten. A eso le tenemos, históricamente no hemos estado acostumbrados a hacerlo. Uno, porque, insisto, el paradigma del que venimos es otro, es una estructura más punitiva y entonces nosotros somos la autoridad y cómo vamos a permitir que otros nos interpelen y no sé qué. Es como realmente hay instituciones educativas que tienen, por ejemplo, la participación en el consejo escolar de un representante de los estudiantes, un representante de padres de familia, en algunos lugares, en otros no. Entonces, ¿cómo hacemos para que en las evaluaciones de los procesos que hemos, de nuestras iniciativas, garanticemos esas otras voces, esas otras miradas, porque son importantes? Conectar el resultado con la teoría de cambio, es decir, ¿qué supuestos de la teoría de cambio se cumplieron? ¿Qué debemos ajustar? Cuando decimos que se cumplieron, pues ahí es donde les decía, recuerden que un indicador es neutro, es una unidad de medida que solo al contrastarla con la realidad es cuando nos damos cuenta. Entonces, a la hora de la evaluación lo que permite realmente es, aplicando el indicador, decir esto sí se cumplió, esto no se cumplió. ¿Sí? Y para que se cumpla realmente, ¿qué debemos ajustar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué correctivos necesitamos aplicar? Eso es la manera de integrar lo que viene siendo la evaluación. Y luego, la otra parte y es que de esta comunidad resume, identifica como aprendizaje para que, óiganlo bien, mejoremos nuestra propia práctica, pero también le ayudemos a otros a comprenderlo. Y entonces recuerden, porque siempre vendrán otros que se suben al barco o que se suben al tren y que necesitan entender de dónde salieron las decisiones que se tomaron, si no, apropiación no va a haber. Continuidad y sostenibilidad no va a haber. Entonces, de ahí la importancia de que en la comunicación de los aprendizajes
tengamos nosotros la capacidad de recoger esto y darle un formato, que puede ser a través de una historia de vida, una, ¿cómo se llama eso? Una, se me fue ahora el nombre, que recogían los antiguos misioneros, que muchos libros de historia en nuestros países se hicieron de una crónica. Una crónica, ¿sí? Una crónica, por ejemplo, puede ser una crónica colectiva, no una crónica individual, sino una crónica colectiva de qué aprendimos en el camino, ¿sí? Y que pueda ser transferible a otros. Oye, hay tantos recursos, por eso tuvieron una sesión dedicada a la comunicación, porque también, por ejemplo, los videos, ¿sí? Videos que logren transmitir el alma de un proceso, no tanto las victorias y que tanto nos elogiamos de todo lo bonito y lo lindo que fue, sino esos cambios que se dieron, por qué se dieron, a qué se debe, ¿sí? Y por eso, pues yo dejo estos 3 principios, ya te doy la palabra, Daniel, que me parece que son importantes, pero ustedes pueden seguir alimentando esto en una carta de principios reflexivos del monitoreo de evaluación en cultura de paz. Es importante medir no solo lo que cambió, sino cómo y por qué cambió. ¿Cómo se dio ese cambio y por qué? Segundo, valorar esos avances invisibles, como les decía, la confianza, la empatía, el liderazgo, porque eso denota mucho más en términos de cultura de paz que hablar, por ejemplo, de cuánta gente nos vino a los talleres y salieron muy felices, muy contentos, pero ¿qué cambió en la empatía, en la confianza, en el liderazgo de las personas? En fin, esos otros elementos profundos que son avances invisibles generalmente. Hacer de la evaluación un proceso pedagógico, no solo un requisito o un mecanismo para cargar conciencias, insisto, para generar culpables, para generar represión o para cargar la conciencia de personas del equipo. Es un instrumento pedagógico. La evaluación de un proceso es un instrumento pedagógico. Desmitifiquemos esa idea de que la evaluación es para quedar bien, porque eso ya introduce una presión innecesaria sobre el resultado y terminamos haciéndonos un autosabotaje, un comité de aplausos, porque el propósito es quedar bien. Entonces, la invitación es sigamos alimentando estos principios. Para mí estos 3 han sido fundamentales, pero ustedes a partir de sus propias prácticas pueden seguirlos alimentando. Adelante, Daniel. Solo iba a comentar que entonces, de alguna manera en este punto de evaluación, sería como el diálogo entre ese cuarto paso, que es los medios de verificación, o sea, presentar los medios de verificación que hemos ido teniendo y la reflexión sobre estos medios, ¿no? Es como lo que se presenta ahí. Es más que aseveración, pregunta. Sí, así es. Es decir, los medios de verificación son los que te dan la evidencia recogida, por eso son medios de verificación, a los cuales tú aplicas el indicador, la unidad de medida. Y producto de ese contraste entre el indicador más la evidencia recogida, ¿qué te sale? Te sale la valoración evaluativa. Es por ahí, es eso. Y por eso el monitoreo es el diseño de un mecanismo que te permite, incluso miren, hay procesos tan complejos. Yo recuerdo de las experiencias más difíciles en mi historia laboral, haber trabajado con USAID. Era tal eso con USAID. USAID es esta que acaba de eliminar la agencia de cooperación gringa, que acaba de eliminar Trump y que dejó sin empleo a más de 100,000 personas en todo el mundo. Esa agencia como tal era tan burocrática, pero tan excesivamente técnica en la medición de los resultados, que de verdad eran una carga muy pesada. Y esa carga tan pesada, ¿por qué? Porque te imponía
generar la explicación de, por ejemplo, cuando dice las organizaciones de la sociedad civil logran incidir o inciden en políticas públicas, entonces no dejaban cabo suelto. Te decían, a ver, eso de inciden, ¿qué es lo que a ti te está, o sea, ¿qué es lo que tú quieres decir cuando hablas de incide? Que presentaron propuestas al Estado, porque no depende de ellos que la aprueben. El Estado aprueba o no aprueba y eso no depende de la organización. Entonces no le puedes cargar eso a la organización. Entonces, ¿hasta dónde es el alcance de la organización para medir que sí están incidiendo? Ah, carachas, ahí está la cascarita, porque tienes que empezar a decir concretamente, a ver, primero, que son capaces de transformar la demanda en una propuesta. Ese es un paso de incidencia. Segundo, después de que tienen una propuesta clara, saben porque han aprendido a conocer las funciones de las distintas entidades del Estado, ante quién deben presentarla, y ya no como demanda, sino como una propuesta. Tercero, ese tomador de decisión la recibe, la radica formalmente. Cuarto, es medianamente escuchada y les dan una respuesta. Y quinto, hacemos acciones o hacen acciones complementarias para garantizar que la opinión pública presiona a que el tomador de decisión escuche las demandas o digamos las propuestas de la sociedad civil. Entonces solo la palabra incidencia tiene una escala que era la que permitía, pero así casi milimétricamente medir hasta dónde alcanzó una organización a llegar en materia de incidencia. Entonces, no es cualquier cosa. Ese es el nivel de complejidad que llegan ciertas instituciones, pero aquí no vamos a entrar hasta allá. Ojalá, pero pues para eso se necesita tener mucho más tiempo para poder profundizar a ese nivel, pero no queremos complicarles tanto la vida. Lo que estamos tratando de decir es, miren, garanticen sí que el medio de verificación se convierte en la evidencia científica, que a ustedes les permita decir de dónde sacaron el dato, ¿sí? Que ustedes al afirmar un 40% de los estudiantes dicen haber dejado de utilizar, digamos, los golpes y en cambio adoptar la palabra o el diálogo como herramienta para tramitar sus diferencias con otros. ¿De dónde salió esa información? Los medios de verificación. Se hizo esta encuesta de percepción y estos respondieron esto. Ya. ¿Sí me hago entender? Entonces, el medio de verificación es todo eso, esos instrumentos que el monitoreo definió desde el inicio, se convierten en la evidencia científica para soportar que el resultado es este. Pero además, esa evidencia científica se traduce luego en la sustentación de que si lo que habíamos planteado, la hipótesis en la teoría de cambio, sí es acertada. ¿Por qué? Por eso la pregunta, ¿qué cambió? ¿Sí? ¿Y cómo cambió? ¿Y por qué cambió? ¿A qué se atribuye? Porque en ese a qué se atribuye el cambio es donde usted puede demostrar si estábamos equivocados o estábamos en lo cierto cuando dijimos el porqué de la teoría de cambio. Adelante, Daniel. Sí, de ahí la importancia de que los indicadores de impacto y los medios de verificación estén bien definidos y sean los correctos, porque a fin de cuentas, ahora sí que digamos que son las tripas del cuerpo, ¿no? O sea, es el contenido del cuerpo. Si eso no está bien, en adelante lo demás también va a fracasar. Se va a quedar en una percepción muy subjetiva, ¿no? Okay. Es difícil demostrar, entonces digamos que allí está la clave de la propuesta. Bien, les propongo que hagamos el receso, 10 minutos, y retornamos para que hagamos ya el trabajito de apropiación un poco de lo que ha sido el tema de hoy. ¿Les parece? 10 minuticos, eso significa que a las 5:37 nos encontramos de nuevo. Buen descanso. Aquí estamos los que somos y los que estamos. Muy bien. Bien, entonces vamos a escuchar cómo les fue. No me van a dar todos los detalles porque el tiempo no nos da, nos quedan escasos
15 minutos de la sesión. Entonces, pues para que alcancemos en realidad en máximo 2 minutitos cada grupo, nos cuenta cómo le fue en el ejercicio, si lo lograron, si realmente se atoraron en algo, qué les dificultó más, pero como qué les aportó el ejercicio que hicieron, ¿de acuerdo? Entonces escuchamos al grupo número 1. Dani, ¿quién es el grupo número 1? Nosotros ya. Buenas Adelante. noches. Adelante, Gloria. Muchas gracias. Bueno, en el grupo un poquito analizamos el tema y fuimos dando contestación pues a las interrogantes. Nos planteamos 3 resultados intermedios. En este caso, ubicamos, por ejemplo, verificar si la comunidad está visibilizando la violencia o la sigue normalizando como en diferentes comunidades, ¿no? Y le fuimos dando también contestación a los indicadores. Uno de los indicadores cualitativos era el número de estudiantes que se han capacitado en temas de violencia, y esto lo íbamos a hacer a través de una herramienta de monitoreo que sería como un cuestionario para ir midiendo los temas que se capacitan, ¿no? También otra de las herramientas era realizar pues una entrevista abierta para ver la situación de violencia que pasan pues los chicos, ¿no? Otro de los resultados que planteamos fue un poco la disminución de reportes de violencias a través de la participación constante de los talleres de sensibilización. Un indicador sería cualitativo, sería el comportamiento de los chicos, si han cambiado pues su comportamiento, y habíamos planteado la herramienta de la observación, es decir, a través de una ficha de observación. Y un tema también bastante importante era que conectaba mucho con la última pregunta. También planteamos el resultado que hay que difundir las campañas en redes sociales por los mismos jóvenes. Uno de los indicadores cualitativos sería medir los comentarios a través de esas publicaciones, el número de like o de comportamiento que comparten pues esas publicaciones, serían para ir viendo pues también ese impacto, ¿no? Relacionado pues a la última pregunta de cómo podrían involucrar los estudiantes pues al monitoreo y a la evaluación, hablábamos de un empoderamiento de líderes, de grupos, para que ellos puedan llevar pues también un monitoreo y evaluación. Es decir, empoderarlos y que ellos mismos también tengan herramientas necesarias para ir disminuyendo este tipo de violencia que se generan en estas comunidades. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Grupo número 2. La verdad yo no me fijé qué número de grupo éramos, Bueno, discúlpame. Adelante. Nosotros lo que vimos fue que la manera de ver cómo vamos es a través también del registro de participantes, ya sea en los talleres o encuentros que se realicen. Un indicador pues puede ser las invitaciones o visitas a otras instituciones, y también las prácticas documentadas y compartidas con otras instituciones educativas. Y también un medio de verificación pudiera ser el dossier digital, y pusimos también se usa mucho por acá el WhatsApp, en los usos a través del WhatsApp, de los grupos que se hacen, en los correos electrónicos y los diferentes medios de comunicación. También se usa mucho el Facebook sobre todo entre las escuelas, y promover eso. Entonces se puede utilizar eso. Y por último, a los jóvenes se les puede involucrar para que participen tanto en la elaboración del proceso
desde su punto de vista joven, pero también durante el proceso ellos ellos mismos nos pueden ayudar a, ¿cómo se dice? A invitar, porque ellos son expertos en los medios de comunicación. Entonces, se puede, mediante un trabajo colaborativo también con ellos, que los estudiantes puedan participar en este proceso y también evaluación al mismo tiempo. Bien. Así es. Gracias. ¿Otro grupo? Adelante, Gisela. Creo que somos el grupo 3. Bueno, en los resultados inmediatos, pusimos que si los alumnos mostraban interés por el desarrollo de habilidades en el manejo de esta sensibilización, ¿no? Los indicadores eran las listas de asistencia y fotografías, que también los indicadores cuantitativos, y los cualitativos serían crear grupos de seguimiento y apoyo entre ellos mismos, que también eso fortalecería el que ellos se sintieran motivados a participar de manera efectiva. Solo recuerden, antes de que pases, que el indicador no es lo mismo que el medio de verificación. Entonces, el medio es el que te arroja la información para aplicar el indicador. Pero está bien, entiendo perfectamente que lo que tratan de decir es que estos serán los instrumentos de verificación y el indicador tiene que ver con la participación. Muy bien. Adelante. Entonces la evaluación fue la que teníamos que hacer. Bueno, habríamos puesto que mediante una historia donde haya una retroalimentación de lo que vayan opinando. Digamos, esa es una forma de recoger la percepción de ellos. Recuerden que también ahí les decía que un testimonio o una historia de vida puede ser un medio de verificación, pero el indicador lo que nos puede mostrar es que las personas dan cuenta de su transformación o del cambio a partir de evidenciar en su testimonio que cambiaron en X cosas que nosotros pretendíamos modificar. Eso es lo que hay que tener en cuenta, digamos, ese tipo de instrumentos tiene los dos elementos, ¿sí? Por eso el nombre no nos puede confundir. Cuando yo digo, al menos un tanto por ciento de los estudiantes dan fe o testimonian que han cambiado sus actitudes frente a la manera de afrontar los conflictos. El medio de verificación, ese es el indicador, el medio de verificación es la historia de vida o el testimonio de los estudiantes. Eso es lo que hay que tener presente porque son dos instrumentos complementarios, trabajan en llave, pero son distintos, ¿ya? El uno es la unidad de medida y el otro es la documentación de la evidencia. Bien, gracias. Sí. ¿Algo más? ¿O pasamos al otro grupo? Bien, siguiente grupo. Gracias, no, gracias, está muy bien. Siguiente grupo, creo que falta uno. ¿Eran 3 grupos, Dani, o eran 4? Cuatro grupos. ¿Quién nos falta entonces? Un recuento breve. Grupo 1 estaba Laura Medrano, Jocelyn, Gloria Holguín, José Rafael. Sí, ellos Grupo ya. 2, Daniel, Juan Aldaco, Lupita, Elia. Grupo 3, Gisela, José Santos, la hermana Ángela. Y grupo 4, Francis y Marilu. Entonces sí, es el grupo yo me metí en el 2, entonces el 2 es el que falta. Yo era el 4 y participé en el 2, sí. Ok. Entonces es un grupo, pero yo salí
me habló un cliente y sí, bueno, o sea, está Lupita, estaba Juan, pero de hecho nada más habló Lupita y ahí fue cuando recibí la llamada, me salí y ya ahora sí que regresé. Ok, o sea que... Sí, ya, hasta allí. No habrá Ok. quien comparta. Perfecto, muy bien. Bueno, pues recuerden, esto solo entrándole, practicándolo, vamos a ir encontrando el sentido que tiene cada uno de estos componentes de la iniciativa. Pero como pudieron darse cuenta, era necesario pasar por todo el recorrido que hicimos dentro del diplomado para entender por qué una matriz de cambio, para entender por qué después de una matriz, una teoría, después de una teoría, un diseño estratégico, después de un diseño estratégico, un plan. Generalmente nosotros nos lanzamos con el plan y obviamos toda esta otra reflexión inicial, pero el plan además tiene que estar acompañado de una serie de apoyos, como es la práctica reflexiva en comunidades de aprendizaje y prácticas de monitoreo y evaluación que nos permitan asegurar esos tres elementos con los que concluía, las tres claves que les daba al final. Medir no solo lo que cambió, sino cómo y para qué, o por qué cambió, perdón. Segundo, valorar avances, pero especialmente los invisibles, no solo lo que es posible cuantificar, como la confianza, la empatía, digamos, el sentido de modificación de paradigmas, de formas de pensamiento, pero también de claves en las que se relacionan. Y eso no siempre es tan visible y hay que, o sea, recuerden, complejizamos en la reflexión para simplificar en la práctica, pero en la práctica hay que seguir reflexionando y la reflexión complejiza. Entonces, por eso es tan importante de no quedarnos en lo superficial. Y tercero, hacer de la evaluación un proceso pedagógico, no solo un requisito o un mecanismo para cargar conciencias. Esos tres aspectos son muy importantes. Y pues por último decirles que se monitorea no solo para tener bajo control los resultados, se monitorea fundamentalmente para mejorar la práctica, aprender de ella y mejorar continuamente. Los indicadores deben asegurarse de evidenciar no solo lo invisible, no solo lo visible, también lo invisible. Y el último elemento al que veo que no alcanzaron a responder es qué tipo de cosas tenemos que o podemos seguir haciendo para integrar, vincular también a los otros actores que participan del proceso. No quedarnos solo con nuestra lectura, no quedarnos solo con nuestra mirada. Ese es un garante también de transparencia y además de permitir que el aprendizaje sea colectivo. ¿Sí? Un buen monitoreo y evaluación convierte cada iniciativa en un legado vivo que inspira a otras escuelas, a otras comunidades, a otros procesos. Siempre en todo lo que hagamos en materia de construcción de paz, pensemos en los que vienen detrás nuestro o en los que están en esta misma lucha, en esta misma causa, porque todo lo que hacemos suma y nuestro aprendizaje puede enriquecer a otros. La gratuidad de la paz es muy importante. Todo lo que aprendemos hay que compartirlo y compartirlo con generosidad. Pues bien, yo creo que con esto vamos dando por terminado lo que ya son el itinerario temático de este diplomado. Yo quiero invitar a Héctor a que comparta cómo va a ser el cierre final. Ya hoy nos pusimos de acuerdo entonces de que van a haber 3 o 4 trabajos que van a ser presentados el próximo lunes, más en un ejercicio como de comunidad de aprendizaje, donde todos tendremos la posibilidad de aprender y de retroalimentar más que de una evaluación. Y aplicaremos un test de salida. Recuerden que al inicio aplicamos uno de entrada. Ahora vamos a aplicar uno de salida, un poco con qué estamos yéndonos de este diplomado y pues solo resta, por lo menos de mi parte, que los acompañé en un buen número de sesiones, pues decirles muchas gracias. Siempre ha sido muy grato este ejercicio con ustedes.
y como siempre teniendo la oportunidad de aprender de las experiencias de las que ustedes vienen, que me enriquecen muchísimo. Así es que les agradezco y bueno, espero que algo de todo lo compartido en estas sesiones haya sido un verdadero aporte para ustedes, para nosotros sí que lo es. Muchísimas gracias y nos encontramos el próximo lunes. Recuerden, estamos atentos a que pongan sus trabajos en la plataforma y cualquier cosa, quien todavía requiera algún apoyo, pues me hace saber y estamos ahí súper atentos. Héctor. Sí, sí, y gracias, Rosy, Ángela. Y todavía no es la despedida, solo queremos poner sobre la mesa un par de cosas que ya haremos saber también en el grupo de WhatsApp para que todos estén enterados, todos y todas. El próximo lunes, como ya acordamos, nos veremos para escuchar el trabajo de algunas compañeras, compañeros, y poder conversar en torno a él, retroalimentarnos, digamos que es como la sesión, digamos, final de el trabajo que hemos hecho durante estos 3 meses. Y se suponía, por eso quiero platicarlo con ustedes, que el día 30 de septiembre terminábamos el diplomado. ¿Qué les queremos pedir? Que podamos aplazar esta fecha y en lugar de vernos el martes 30, que era la fecha prevista, podamos aplazarla al día miércoles 15 de octubre. Ese día, lo que quisiéramos tener es una clausura simbólica del diplomado. El día miércoles 15 de octubre, en el mismo horario de 4 de la tarde, a más tardar a las 6 estaríamos terminando. Ya les haremos saber, la idea es poder tener un momento de compartir, justo de tener más espacio para agradecer lo aprendido durante este tiempo y la entrega simbólica de los diplomas para todos los participantes que han estado. Y aunque el diplomado ya termina ahora en septiembre, queremos informarles que daremos plazo hasta el día lunes 13 de octubre, es la fecha límite para recibir sus trabajos finales. Así que quienes aún no hayan concluido tendrán un par de semanas más para poder trabajar en él. Entonces, simplemente era pasarles este dato para que todos estemos en la misma sintonía. Nos vemos el próximo lunes 29 para tener la sesión de presentación de trabajos. El lunes 13, para quienes no hayan concluido, será la fecha límite para recibirlos. Y el miércoles 15 tendremos la clausura del diplomado y la entrega de los diplomas a los participantes. Así que, bueno, pues hasta ahí vamos ahorita. Ya estamos en la fase final de este diplomado. Yo creo mucho que agradecer, mucho que retroalimentar para seguir mejorando. Y bueno, el próximo lunes nos vemos aquí a las 4 de la tarde. Muchísimas gracias y cualquier cosa estamos a la orden. Sí. Gracias. Chao. Gracias a todo el equipo Inspire. Gracias, hasta luego.